Hola, muy buenas tardes, días, noches, sea la hora que ustedes vayan a ver esta entrevista. El día de hoy me encuentro con Nicolás Restrepo de la agrupación Time Method. Hola Nicolás, bienvenido a este espacio con Voces del Metal. Hola Joana, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. No, muy bien, muchas gracias a ti por aceptar acá estar en este momento. Y pues nada, vamos a empezar hablando de Time Method y primero que todo contarle a la audiencia cómo surgió Time Method y por qué este nombre. Dye Method empezó por un proceso personal que hice pues durante varios años, que fue más o menos como de reconocimiento o de autoconocimiento, eh, pues después de muchas situaciones, y era como replantear un poco la vida y pensar en verdad qué camino quería tomar en un momento como de una encrucijada. Yo llevo pues tocando guitarra muchos años, pero por esas mismas circunstancias lo había dejado. Y después de ese proceso, pasaron un par de cosas que me llevaron nuevamente como a retomar la música, a escuchar otra vez música, como a conocer nuevas bandas. Y dentro de ese proceso pues empecé a trabajar algunas ideas como de canciones, pero en realidad sin ningún objetivo en particular. Simplemente las empecé a trabajar, después empecé a grabarlas cuando ya vi que iban tomando forma. Empecé a grabar las maquetas y bueno, ahí evolucionó todo ya como la definición del sonido. Y ya cuando vi que tenía las canciones, pues dije, bueno, esto es un álbum y hay que grabarlo y hay que publicarlo. Y obviamente pues ahí ya empieza uno a pensar el proyecto primero cómo sería. Pues yo lo trabajé todo, eh, pero obviamente siempre he querido tener un formato de banda. Entonces la búsqueda del nombre obviamente siempre es compleja. Yo creo que uno tiende a darle muchas vueltas. Creo que todas las ideas que uno se le ocurren para uno nunca están bien, para uno nunca van a pegar de pronto. Pero dentro de todo ese proceso que fue encontrarme o tratar de identificarme como individuo, con las cosas que me gustan, llamemos las cosas buenas, digamos las cosas no tan buenas, y todo el concepto del álbum salió como de ese desprendimiento que hice de muchas cosas que yo sentía que me estaban amarrando y que no me estaban dejando avanzar. Y eso tenía que ver o tiene que ver con los métodos o todas las cosas que nos enseñaron que debemos seguir, que debemos obedecer, y que yo entendí como decir en español vuestras normas, vuestros métodos, vuestras formas que yo debo seguir. Entonces eso lo traduje al inglés, que sería Die Method. El Die es como la forma antigua de decir tú, refiriéndome a ti, que en español sería como decir vuestras formas. Ese es el sentido del nombre Die Method. Ok, Die Method. Y bueno, acá tú le das, bueno, nos explicas por qué el nombre y también le das como el origen conceptual al álbum, que es algo de lo que vamos a hablar. Eh, Time Method está estrenando ya hace varios meses su álbum titulado The Godify. Ujú. Entonces, tú nos dices, esto es un proceso de creación en donde yo pues viví ciertas cosas de la vida y también quise como sacar este álbum titulado The Godify, que tiene que ver con unos pilares. Y lo que mencionabas con el nombre de la agrupación, ¿no? Entonces, Sí. muestra, entonces explícanos esos pilares de los cuales está compuesto el álbum de Godify. Pues de Godify, un poquito vinculado a la primera pregunta que me hiciste. Obviamente el nombre del álbum de Godify está muy vinculado al nombre del proyecto Die Method, porque como te decía, me reconocí ciertas cosas que me mantenían amarrado, que no me dejaban avanzar, y esas eran esos pilares, o yo los llamo dogmas, que fue al final los que yo decidí y pude soltar, pude quitar de mi vida. Y que siento o uno lo ve en la sociedad, y yo creo que el 99% de las personas están amarradas o tienen muy arraigados esos dogmas.
Y eso es básicamente porque eso es con lo que nos enseñan a nosotros o lo que nos enseñan a nosotros desde pequeños. Entonces, cuando empecé a trabajar las canciones, no tenía la música, no tenía muy claro de qué iba a hablar cada una, pero ya cuando estuvieron y cuando me senté un poco a pensar más en el nombre del proyecto y un poquito en cuál había sido la razón por la que se había dado el proyecto, empecé a identificar esos dogmas y pensé, ok, de pronto las canciones pueden tener cierta correspondencia en la parte musical, otras las reescribí ya con esas ideas, entonces sí tienen más cohesión. Entonces son dogmas, por ejemplo, como la religión, obviamente. Si tú escuchas Mártir, pues Mártir habla de una mujer que tiene ciertas o que experimenta ciertas condiciones, pero todo ella lo, digamos que lo acepta por su fe ciega, ¿sí? En la religión. Divinely a Machine habla, por ejemplo, de lo que nos enseñan, o más o menos hoy en día es la vida actual, que es vivir para trabajar y que tanto como individuo como colectivamente tenemos que trabajar todos juntos para que todos los años se progrese y no se aumente la productividad, lo que sea. A Love Story habla, para mí es un dogma o una forma estandarizada de vivir las relaciones interpersonales, por ejemplo, sobre todo las de pareja. Entonces A Love Story habla de eso. ¿Cuál otra? Bueno, Megalomaniac habla un poco también de eso que nos enseñan, que a veces nos dicen que está mal, cuando nos lo enseñan nos dicen que está mal, pero en la práctica del día a día yo creo que es lo que busca la sociedad que hagamos, y es más o menos que el fin justifica los medios. Entonces nos dicen una vez más, como en Divinely Machine, tenemos que progresar siempre, tenemos que progresar. Sí tenemos ciertas leyes y normas, pero en la práctica vemos que muchas veces buscamos como doblarlas un poquito para poder avanzar y poder cada día acumular más, ya sea riqueza o poder. Entonces Megalomaniac habla de eso, y también tiene un trasfondo pues político. Yo creo que vemos hoy a muchos personajes como el que se describe en esa canción, los vemos en el mundo. Bueno, Cerberus ya es un poco más como la violencia física, el abuso, la violencia familiar, que también pues yo creo que eso se ve en todas las familias, así no lo veamos, yo creo que pasa. Y de Godify, bueno, Buried Man habla también, por ejemplo, ya es un poquito saliéndose de los dogmas, pero es cómo fue un poco mi proceso para lograr soltarme de esas reglas. Y de Godify pues ya habla un poquito de el momento en el que uno ya se da cuenta que todo el conjunto de esos dogmas, como ya un poco lo has soltado, y un poco como llegas ya a convencerte de que no los necesitas y que puedes vivir sin ella, ¿sí? Obviamente ahí viene un después de ese proceso que trae ciertos componentes, que no es que de una vez encontraste la felicidad y la luz y todo, pero un poquito esa canción habla de eso. Entonces esos son los dogmas de los que se hablan en The Godify. Ok, en una conversación anterior que habíamos tenido, tú decías que esto era como The Godify, con esta parte conceptual que nos explicas, lo hiciste porque te cuestionabas y decías por qué tenemos que vivir como dicen que tenemos que vivir, ¿no? Entonces lo mencionabas y decías, bueno, es parte de la esencia de este acto. Y a ver, digamos que el volver a hacer música, como te dije hace un rato, yo digamos que la música yo la descubrí y se volvió como la pasión de mi vida siendo muy joven. Y en ese momento, obviamente, dentro de lo que a ti te enseñan de cómo debe ser la vida, cosas como las actividades artísticas o la creación artística normalmente es como relegado a déjalo para tu tiempo libre, es tu hobby, porque de eso no vas a poder vivir, etcétera, etcétera. Uno termina creyéndose eso y uno termina pensando que lo que es el día a día y todo ese afán del día a día en realidad es lo importante. Pero en ese proceso, cuando yo dije qué voy a hacer, cómo voy a replantear mi camino, surgió la música otra vez, y la música surgió para decirme esto es lo que tú deberías hacer, esto es lo que debes estar haciendo, independientemente de para qué, ¿sí? Pero entonces yo en ese momento sí dije, esto es parte de mi individualidad, es como el núcleo de mi individualidad y lo quiero hacer. Y lo voy a hacer, pero fue muy personal también. Que como te decía, yo no dije, ok, voy a empezar a trabajar ideas para grabar un álbum, para publicar, no, porque
Dentro de lo que yo había trabajado antes la música, nunca, un par de veces había terminado 2 canciones, entonces dije voy a empezar a trabajar ideas nuevamente y el proceso se fue dando para que se pudieran finalizar las canciones, se pudieran reescribir algunas y se pudiera ya pensar en un concepto no solo ideológico, por así decirlo, o pues sí, un concepto temático, pero sí también para llevarlo a un concepto sonoro, tímbrico, etcétera, etcétera. Entonces sí, están vinculados el de Godify y todo este proceso musical ha sido, llamémoslo, consecuencia de ese proceso, porque yo entendí y dejé de negar que la música es una parte fundamental de mí y que debería estar buscando otras cosas que hacer, sino yo dije, no, la música definitivamente es gran parte de lo que necesito hacer y por eso está muy vinculado con el concepto del arte. Ok, listo. Explicas tú acá otra parte de la concepción del álbum y es, bueno, ya hablamos porque el nombre, ya hablamos los pilares de este álbum y el por qué se dio de algo de una consecuencia. Y nos dices tú, antes de la música ya había escrito 1 o 2 canciones. Uh-huh. En este álbum sabemos que fuiste tú el que escribió estas canciones. Cuéntanos cómo fue ese proceso de escribir las letras de esta canción. Pues las letras era a lo que de pronto o era de pronto con lo que yo me sentía menos seguro y de hecho yo nunca pensé hacerlo ni componer las líneas de las voces. Eso porque yo no tengo entrenada la voz, yo no soy cantante, yo no conozco los recursos que tiene un cantante dentro de su instrumento que es la voz. Entonces al final, incluso cuando ya estábamos en el estudio, así, terminando la preproducción, ya sabíamos más o menos quién iba a cantar, pero nadie tomaba el rol como de escribir las letras. Entonces la primera canción de las que escribí las letras fue Divinely a Machine, que fue más como un experimento de decir, oiga, listo, si ya terminé de escribir toda la música, que también estaba buscando otras personas para que participaran en ese proceso, pero ya la había completado y dije, bueno, no tengo a nadie. Todo el proceso llegaba hasta en cierto momento antes de empezar alguna tarea yo pensaba, necesito a alguien más, no encontraba a alguien más, entonces siempre la mentalidad fue, sigamos adelante, yo lo hago. Cuando llegó ese momento de escribir las letras, lo primero que hice fue escribir las melodías de las voces, de modo que ya tuviera más o menos el ritmo de cada sección de la voz y ya pudiera encajar las palabras. Ahí creo que en ese momento fue que ya se terminó de definir el concepto de cada canción, ¿sí? Ahí ya tenía claro todo el concepto general del álbum, no recuerdo si ya sabía cómo se iba a llamar el álbum, pero ya había identificado todas esas cosas que había soltado en esos procesos, que había como dejado de lado en mi vida. Entonces dije, ok, esta canción voy a trabajar este tema, esta otra voy a trabajar este otro, y ya en realidad pues el proceso de las letras era ir escribiendo un poquito, ir dirigiendo un poquito hacia dónde se iba dando la narrativa, porque tampoco sabían qué orden iba a empezar y en dónde iba a terminar la letra. Eso fue ya en ese proceso de lograr mirar, ok, puedo crear rimas que suene interesante, que tenga cierta profundidad. Entonces fue muy orgánico y se fue dando solo, que al final también fue como se dio el proceso de composición de la música. Obviamente me costó y al final cuando ya estuvieron completas pues se las mandé a un par de personas y le dije revíselas, léalas y me cuenta qué opinan. No por buscar validación, sino porque me dijeran, oiga, entiendo más o menos lo que está diciendo, porque pues si tú vas a escribir algo por lo menos que se pueda entender. Y bueno, el proceso fue así, fue interesante, me gustó mucho hacerlo porque al final fue un gran reto. Hoy me gustan mucho las letras en verdad y sí siento que reflejan o que explican y narran un poquito el concepto del álbum y del proyecto. Ok, en este proceso de creación y de composición, pues tú también tuviste que ver prácticamente, o sea, en hacer todo, ¿no? Desde la composición musical como de la letra, pero también finalmente lograste tener unos músicos que te ayudaran a crear o a grabar el álbum. ¿Cuáles son estos músicos que te ayudaron a grabar el álbum?
Pues digamos, sí, digamos que en toda la parte artística primero tengo que mencionar a Nicolás Sadov, que es el productor, que él fue con la primera persona, digamos que la primera persona a la que encontré, y como productor terminé decidiendo trabajar con él porque yo siempre tuve claro que yo necesitaba ir a grabar presencialmente un estudio, porque muchos de los anteriores me decían graba en su casa, me manda los stems, acá yo mezclo, edito, todo, pero yo sí quería hacer el proceso presencialmente con alguien y que alguien me dirigiera. Ya con él, obviamente él está muy metido en el mundo de la música y conoce a mucha gente, entonces ya sabíamos más o menos qué tipo de músicos necesitábamos. Lo primero fue el baterista, porque la batería ya estaba también, digamos, escrita, ya todas digamos que los patrones rítmicos estaban. Entonces, a través de Nico llegamos a Mauricio Manrique de Killcrops y de Ingram, que ellos han trabajado mucho y pues se conocen bastante desde hace tiempo. Entonces Nico me dijo, con Mauricio grabamos y nos va muy bien. Entonces grabamos con Mauro y digamos yo le dije, mira, estos son los patrones, pero obviamente tú eres el baterista y ya haz tu interpretación también. Pues como sientas que encaja dentro del género y dentro de la propuesta. Entonces, pues con Mauro nos fue muy bien, porque es decir, para ese género como heavy metal, él tiene mucha fuerza, mucha intensidad a la hora de tocar, entonces quedó muy chévere y tiene unos recursos técnicos muy chéveres también. Y para las voces, grabamos con Fabián Rivas, y pues Fabián obviamente es muy conocido y él y ha trabajado en muchos proyectos, tiene una voz demasiado versátil. Yo lo había visto a él cantar en vivo alguna vez, no recuerdo en qué club, acá en Bogotá, y lo había contactado a través de Facebook, iniciamos la conversación, pero al final no llegamos, como que quedó ahí sin definir nada, que pues, porque creo que en ese momento el proyecto no estaba ya tan maduro. Y a Fabián también llegamos a través de Nico, entonces bueno, también con él nos fue súper bien, incluso por esa versatilidad de su voz. Las canciones, la voz, digamos que usamos muchas técnicas distintas. Yo inicialmente solo había pensado en voz limpia, no había considerado la opción de incluir gritos o cultural, y bueno, ya con Fabián, que tiene esa capacidad, a medida que también se fue haciendo la preproducción de las canciones, pues dijimos, oiga, acá sería interesante usar distintas técnicas, y bueno, con los dos pues nos fue muy bien en verdad. El resultado es muy bueno y pues no me imagino en realidad haber trabajado con alguien más y que hubiera tenido este resultado. Es decir, que en el momento de la grabación fue un trío de músicos el que grabó el álbum. Sí, grabamos en la interpretación de los instrumentos, fuimos los tres. Después de esta experiencia y ya de tener el álbum, ¿estos músicos van a continuar con Tight o estás buscando actualmente una propuesta para seguir con el proyecto? No, yo sí hablé con ellos, obviamente, les planteé la posibilidad, o pues sí, la posibilidad de que pudiéramos tocar a futuro y tocar en vivo y de pronto trabajar en otros álbumes. Obviamente en ese momento pues el proyecto no había arrancado, es decir, se había arrancado pero no había surgido, entonces ellos pues llevan muchos años tocando, tienen sus bandas, tienen obviamente sus actividades y todo. Entonces les dije, no los voy a molestar ahorita en realidad, porque pues digamos que ahorita por ahora el objetivo es terminar el álbum, pero ya cuando estuvo el álbum y cuando se publicó y todo, pues sí les he planteado la posibilidad, está abierta la puerta. Ahorita yo estoy reuniendo a otros músicos, ya tengo un bajista y un teclista que son amigos de hace muchos años, entonces la idea sí es convocarlos nuevamente y ver si tienen la disponibilidad de trabajar otra vez. Ok, Nicolás. Y contémosle precisamente también a la audiencia. Bueno, ya hemos hablado como la composición del disco, las canciones, los músicos que te acompañaron en su momento, de por qué se dio el disco, pero pues hay que hablar de algo y es qué tipo de género es Thai Method y cuáles son esas influencias también que tiene o que tienes tú en el momento de crear este proyecto. Thai Method es un proyecto de heavy metal progresivo, entonces digamos que logra,
pues digamos que hace uso como de distintas técnicas como para no quedarse tan encajado dentro de un género más estricto, por así decirlo. De influencias, pues hay muchas, hay desde las bandas de heavy metal que a mí me han gustado toda la vida y creo que con las que todos empezamos, pues, no sé, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, pero ya después cuando uno empezó ya como músico y como intérprete a escuchar otras cosas, yo creo que las referencias o las influencias más directas son, no sé, Dream Theater, Symphony X, Tesseract, Opeth, otras que de pronto al tú escuchar el álbum no puedan ser como tan evidentes, está, no sé, Gojira, Meshuggah, Ginger, y creo que alguna vez que hablábamos yo te contaba que las influencias no necesariamente tú las vas a escuchar una canción y decir esto suena a tal banda o a tal otra, pero si esas influencias a ti como artista y cuando estás creando algo te abren un poquito más la mente para atreverte a usar ciertos recursos. Entonces, por ejemplo, en las voces guturales, cuando decidimos usar voces guturales, claramente ahí se rompió el molde de ciertas influencias que yo ya tenía que no usan voces guturales. Entonces, hay muchos matices que tú puedes agregar o incluir en un proyecto que puedan no ser como tan explícitos, pero que algunas influencias distintas fueron las que te dieron como ese aprendizaje. Esas son las bandas principales, he venido escuchando más, hay cosas muy interesantes, acá en Colombia hay cosas muy buenas, pero por ahora también siento que si bien este es un proyecto en el que sigo trabajando, yo creo que si tú miras la carrera de cada artista es una evolución. Entonces hoy en día digamos que The Godify tiene unas características, el siguiente proyecto guarda ciertas características de ese, pero también va adoptando otras. Entonces yo creo que las influencias van a ir cambiando, seguramente el proyecto irá madurando, irá evolucionando e irá teniendo sus fases, que creo que es también lo que es muy interesante como trabajo personal, poder darse esa libertad. Y también uno como escucha de las bandas que a uno le gusten, también creo que es interesante uno ir descubriendo cuando una banda que no le gusta saca un nuevo álbum, descubrir qué de nuevo tienen o con qué propuesta van a llegar ahora. Que desafortunadamente es cuando muchos seguidores dicen, no, pues esto no suena a los álbumes anteriores, y como que se aburren y empiezan a criticar, pero bueno, creo que es parte del proceso y espero que este proyecto empiece a dirigirse como hacia rumbos no iguales exactamente a los que se vayan lanzando. Ok, aquí mencionas varias cosas. Una, en este momento de Godify se puede definir como un heavy metal progresivo, lo nombrabas tú, o sea, tenías influencias más de metal progresivo, aunque no tenías los guturales. Y en el álbum que pues muy recomendado para que lo escuche nuestra audiencia, si lo pueden escuchar, vemos estas tonalidades de mezcla entre lo heavy metal, entre lo progresivo y el gutural, que es una gran mezcla de diferentes géneros también, porque igualmente los guturales son más hacia el death metal generalmente, ¿no? O a este tipo de sonidos más extremos. Sí, pero mira que eso es lo interesante, porque al final del día uno lo que tiene que aceptar y tener muy presente es que lo más probable es que uno, o lo que uno no debería esperar, es uno estar inventando un género nuevo o creando una fusión nueva. Porque si tú ves, hay muchas bandas que hoy son progresivas como Opeth, incluso en sus años iniciales y en el último álbum que lanzaron, usaron voces guturales y voces limpias, e incluso el género de ellos fue cambiando también a lo largo de todos los años. Tesseract, por ejemplo, también incluye, no le llamaría guturales, pero sí incluye gritos, ¿sí? Entonces hay muchas bandas de progresivo que ya han hecho uso de estos recursos y como que han abierto todo ese rango de posibilidades sonoras para hacer más rica la propuesta. Entonces de eso uno se da cuenta cuando uno empieza a escuchar, y uno empieza a escuchar y dice, oiga, vea, ok, y no es por frustración ni nada uno decir, hay gente que ya lo hizo, sino es muy interesante verlo, y es muy interesante ver que funciona, y es muy interesante ver que hay gente dispuesta a escucharlo y hay gente que valora como ese uso de todos esos recursos. Entonces sí, hoy en día hay demasiadas fusiones. Yo creo que lo que se te ocurra tú lo buscas y lo encuentras, pero ahí es donde está lo valioso de cómo
cómo tú puedes decir las cosas de forma personal, que es en donde uno ya no debe bloquearse y uno debe permitirse y permitir a las personas escuchar su propuesta, así no estés inventando un género nuevo. Exacto, y además que eso, como tú lo dices, también atrae públicos, Ujú, porque en lo personal, digamos, yo siempre logro atraerme más hacia el metal que tenga guturales, ujú, ¿sí? ok. Que sea más rápido. Entonces uno al escuchar este tipo de música se siente atraído porque encuentra en él algo de lo que a uno le gusta cuando está escuchando cierta música que uno ha tenido como influencia o que siempre ha tenido un gusto mayor. Entonces Sí. encontrar estos contrastes también atraen nuevos públicos. Ujú, es verdad. Sí, pero mira que yo obviamente pienso eso, pero em, por ejemplo, hay personas que únicamente le gustan con las voces guturales. Si le pones una banda con voces limpias, de pronto dicen, no, ya no me gustó. A mí me pasaba eso, pero con los guturales, que no me gustaban tanto. Em, sí, no, no es verdad. Pero ahora sí, es decir, haber trabajado en esto y estar trabajando en esto en verdad ya me ha abierto mucho eh, como la posibilidad de, de exponerme más a esas propuestas y de analizarlas más y de entenderlas y de disfrutarlas. Entonces, en lo que tú mencionas es cierto, pero uno se encuentra con las dos situaciones. Gente que de pronto al encontrar unos pequeños fragmentos con el elemento que les gusta, pueden decir, ok, por lo menos tiene esto, lo va a escuchar más y de pronto termina gustándole todo. Pero también uno muchas veces es como que muy fiel, por así decirlo, a lo que le gusta y entonces se queda únicamente ahí. Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de escuchar y de pronto en verdad abrir la mente como a escuchar cosas nuevas. Espero que sí, espero que atraiga a personas de distintas audiencias. Y bueno, pues que les guste la propuesta. Y hablando de esto, bueno, de este álbum, del álbum conceptual que es de Godify, y que tú ya dices, bueno, esto yo lo compuse y lo hice basado en una situación tal vez personal y que no solo la vives tú, sino que la vive pues la mayoría de las personas en la sociedad. Ujú. Hay posibilidades de que ya el segundo álbum de Thai Method tenga como una posible conceptualidad o diferente. Ahorita estoy trabajando ya en nuevas canciones. Sí están de algún modo vinculados a The Godify, pero eh, digamos que lo he pensado y eso es un proceso y eso es una temática que no se puede extender para siempre. Primero porque pues ese proceso tiene, llamémoslo, cierta extensión, sino porque tampoco quisiera quedarme dándole vueltas al mismo tema. De hecho, hace poco, eh, como te digo, pues estoy trabajando en nuevas canciones, pero hace poco se me ocurrió otra temática que ya es algo que estamos viviendo mundialmente, pero no tiene que ver tanto con eso. Entonces dije, oiga, esta sería una buena temática, pero también dije, espera un momentico, espero porque estamos en este segundo proyecto, démosle un poquito, obviamente concentrémonos en esto, pero si hay demasiadas temáticas, en algún momento las temáticas tendrán que cambiar. Es probable, lo que sí es muy probable y que yo creo, no sé si cambie, pues probablemente pueda cambiar, pero es que nazcan de la visión crítica que tengo o mi perspectiva sobre el mundo y sobre la sociedad. Yo creo que eso sí, de ahí es que van a salir las ideas y seguramente siempre va a ser un cuestionamiento hacia el por qué hacemos las cosas como las hacemos o por qué actuamos en la situación actual o en la que vivamos en un futuro cercano, por qué actuamos como actuamos. Seguramente ese seguirá siendo como ese eje eh, central o ese que articula, que vaya articulando ojalá todos los proyectos o álbumes que pueda trabajar a futuro. Pero seguramente cada uno tendrá ya una temática distinta. Tengo por ahí otra idea que tiene que ver con un par de canciones de The Godify, pero eso sería, eso sería una historia muy densa que también espero en algún momento trabajar. Mejor dicho, lo que pueda haber son ideas, pero seguramente ya irán siendo un poco más autónomas entre ellos. Ok, sí, entonces lo que tú dices, lo que hay es letras para escribir y canciones para hacer. Pues hay ideas. Ahorita cuando me toca enfrentarme otra vez a escribir letras, lo que te digo. Yo creo que las letras, cuando me sienta a escribir las letras de estas nuevas canciones que estoy trabajando,
seguramente pensaré, ok, vamos a ver si esta vez nos sale bien o si solo funcionó en The Godify y fue como un momento de inspiración y de resto nomás. No, yo creo que sí sale, tiene que salir. Sí. Pero No, o sea, ya hiciste uno, ya imposible no sí, hacer el pues segundo. no. Claro, no, y uno aprende muchas cosas y uno aprende qué hacer y qué no hacer, pero también uno tiene que entender, y creo que es parte de lo valioso de lo que te decía hace un rato, como que el proyecto vaya evolucionando y es entender que te vas a encontrar con retos que no, a los que no te has enfrentado en el primer álbum. Entonces es como tener la mente muy abierta y saber que uno tiene que ser muy recursivo como para lograr llevar a término el proyecto actual en el que estés trabajando. Sí, no, pero seguro sale, tienen que salir. Igual, digamos que la idea sería ya contar con los músicos como tal que sean parte del proyecto y que te puedan apoyar, que creo que Pues sale. mira, eso lo he pensado, por lo menos para la grabación, ya contar por lo menos con los músicos con los que ya vamos a empezar o estamos empezando a trabajar ya para tocar en vivo. Lo ideal sería poder contar con ellos para la grabación del segundo álbum, eh, pero por lo menos me pasa que viendo que pude componer un álbum, que la situación me llevó a que todo se diera, que yo terminé haciendo todo en la composición y todo, ahí puede ya resultar como algo nuevo, desconocido y por lo tanto que genere algo de angustia pensar en componer con otras personas, porque ahí es donde tú dices, yo ya conozco un poco mi ritmo, ¿sí? Ya sé cómo trabajo, conozco mi espacio de trabajo, mi dinámica, mientras que cómo sería trabajar con otra persona. En The Godify pasó algo y fue que en Mártir, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la preproducción con Nico, el productor, empezamos a grabar las secciones de Mártir y llegamos al coro. Y en el coro las guitarras y el bajo, si bien tenían varias notas, la progresión se daba sobre un mismo grado de la tonalidad en la que está. Y Nico me dijo, bueno, esto suena chévere, la voz suena chévere, pero siento la base instrumental muy plana. Entonces me empezó a sugerir ahí en el estudio por qué no vamos cambiando de grados de la tonalidad, para darle un poquito más de movimiento. Entonces ahí se plantearon un par de ideas, pero yo dije, ok, por mi misma forma de trabajo, que me siento más cómodo trabajando yo acá en mi espacio, le dije, listo, dejemos acá, yo me voy para la casa, trabajo en esto y mañana la traigo ya finalizada. ¿Por qué hice eso? Porque yo siento que si lo hubiera dejado con la propuesta que salió ese día en el estudio, seguramente yo habría quedado inconforme, porque no la pude trabajar lo suficiente, por la que no habría podido como parar a pensar, dejarla grabada, después al rato volver a escucharla. Entonces me siento más cómodo haciendo eso. Ese fue como lo más cercano a trabajar la composición de alguna sección con alguien, o por lo menos modificar, ¿sí? Entonces pues sería una gran experiencia trabajar con otros músicos, pero habría que ver cómo se da. Sería Así es. un reto porque No, pues ya lo dices tú, claro, no, hiciste solo. y también uno tiene, yo creo que algo muy difícil de vencer es el uno en verdad valorar lo que uno hace, porque a uno también le enseñan, y yo conozco gente muy talentosa que ha hecho cosas y me la ha mostrado, pero me dice, oiga, vea, tú eres el primero que lo escucha porque en realidad siento que no está bien, y otra persona lo escucha y una tremenda idea. Entonces, cuando uno vence ese miedo y uno dice, oiga, fui capaz de hacer esto, fui capaz sobre todo de ser persistente y llevarlo hasta cierto punto, uno ya más o menos puede llegar a entender que el proyecto es de uno, ¿sí? No en términos como decir ya nadie va a participar, no, pero en este punto yo tengo más claro el rumbo hacia dónde va, entonces siento que lo puedo ir llevando así, pero ya obviamente pues si llega el momento y ojalá llegue, pues ya es una experiencia nueva, y de lo que sí estoy seguro es que va a enriquecer más el proyecto, ¿sí? Entonces pues bueno, en algún momento se dará. Sí, y, no, y ahí yo te entiendo porque es como decir yo con voces del metal, o sea, yo soy la que ha construido y ha hecho todo y como que, o sea, hasta el momento yo sola hago todo, ¿sí? Porque Así digo, es, yo lo puedo hacer, entonces como que uno a veces también piensa, no, si dejo entrar a otra persona, pues puede ser chévere, pero también es un reto. así es, pero y yo lo pienso sobre todo porque en estas canciones para este segundo álbum, como están vinculadas con The Godify, digamos que yo tengo muy claro el concepto, tengo muy clara la idea, ya está muy interiorizado en mí la intensidad, un poquito el carácter de todo.
Entonces para mí es algo que ya están dando, ¿sí? Igual también pues cuando se involucran otras personas, por lo menos en la parte creativa, yo siento que el proyecto ahí ya empieza a dar un giro más drástico. Entonces por ahora, para el segundo álbum, pues seguramente la composición y toda pues la haré yo. Lo que te digo, en la grabación sí me encantaría ya tener personas que participen, no sé, bajista, teclista, porque ya la dinámica humana es distinta. O bueno, por lo menos pues yo grabé el bajo en The Godify, pero pues el bajista conoce más técnicas y le da el sonido del bajo. Entonces, bueno, eso sí es algo con lo que espero contar para el segundo álbum. Ok, vale, Nicolás, pues no, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, pues en dónde pueden escuchar a Time Method con su álbum de Godify. Bueno, en todas las plataformas de streaming está disponible, en Spotify, en Tidal, Apple Music, bueno, todas. También estamos en Bandcamp, por si quieren de pronto comprar el álbum, descargar los archivos y tenerlo. Y en redes sociales, pues las principales son Instagram como Die Method, Die-Method, igual en X. Y en Facebook estamos como Die Method Band. Entonces pues ahí son como las que más están moviendo la información y la actualización. Listo. ¿Y redes sociales? Sí, en Instagram, Facebook y X.com, Die Method, Die-Method y en Facebook Die Method Band. Listo, muchísimas gracias. No sé si antes de finalizar tengas algo más que agregar antes de terminar. No, pues quisiera invitar a todos un poquito, teniendo en cuenta lo que hablamos hace un rato, como Die Method al final del día es un proyecto que quiere hacer mucho énfasis en la narrativa de lo que se está planteando en el álbum y en cada canción. Y ahí por eso también entendí que es muy valioso contar con distintos recursos, por eso se incluyeron voces guturales, por eso se incluyeron ciertas figuras en guitarra, ciertos sonidos de teclado. Entonces quiero, pues a los que se animen a escucharlo, en verdad, quiero invitarlos a que lo escuchen. Es un género y es un álbum que de pronto a la primera escucha no sea como tan fácil, entonces requiere varias veces darle vueltas. A mí me pasa con las bandas que me gustan, sacan un álbum nuevo y me toca escucharlas 10, 20 veces hasta que ya diga, ok, ya un poquito entendí y ya le estoy encontrando la parte interesante. Entonces nada, anímense, denle una vueltica al álbum y bueno, también síganos en redes y se mantienen informados de lo que va pasando, porque creo que van a empezar a salir cosas. Bueno, va a salir el álbum en CD, ya espero por ahí abril, mayo tengamos el CD ya. Y pues también a los que les gusta escucharlo como sin pérdida de calidad de sonido, va a estar esa plataforma también disponible. Interesante lo que mencionas ahí, porque si no habíamos hablado de si había disco. Sí, ya viene en camino, ya viene en camino. De hecho lo definí hace una semana y media, una semana pasadita. Pero para mí, dentro de mi generación, es decir, yo me enamoré de la música escuchando CDs. Entonces para mí, aparte de tener la música, yo creo que es parte, y puede sonar algo muy romántico o lo que sea, pero en realidad tener ese trabajo tuyo en el formato a través del cual tú te enamoraste de la música, pues es muy valioso. Sí, entonces pues bueno, ya estamos empezando un poquito a difundirlo, a promocionarlo, y la idea es que el que le guste el formato y tenga donde escucharlo, pues pueda tener una copia. Igual hay mucha gente que todavía es coleccionista, entonces pues si Así. están interesados van a poder adquirir este álbum de Godify de la banda Time Method. Nicolás, muchísimas gracias por este espacio. Y pues nada, estamos pendientes y atentos de las redes sociales, y también no olviden que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Voces del Metal, y en nuestro canal de YouTube Voces del Metal. Aquí van a ver esta entrevista y van a ver otra entrevista que tuvimos recientemente con los guitarristas Andy Adams, con la guitarrista Juliana Wilson y con la banda Obesity de México. Así que pues muchísimas gracias, estén conectados y pendientes también de nosotros. Chao, chao. Gracias, Joana. Que estés bien, que estés bien.